Hola, hola, muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en Ciudad Universitaria. Acompáñanos a visitar el Museo Universum. Este es un lugar muy bonito, hay diferentes áreas, pero hoy estaremos en el área del cerebro. Es de suma importancia conocer cuál es el funcionamiento de nuestro cerebro, ya que es el que se encarga de regular y coordinar lo que hacemos día a día. Contiene nuestros pensamientos y asimismo las emociones. El cerebro recibe continuamente información sensátil. Rápidamente analiza estos datos y luego responde controlando las acciones y funciones corporales que tenemos. El objetivo de este video es analizar el desarrollo estructural del cerebro humano, para así poder saber que el mismo tiene innumerables e independientes componentes que influyen en distintas partes del cuerpo. A continuación, mi compañera les hablará más sobre el tema. Este es un cerebro real. Aquí podemos ver la médula espinal que está conectada al cerebro del lado derecho. Está el hemisferio derecho que se encarga de controlar el lado izquierdo. Y del lado izquierdo está el hemisferio izquierdo que se encarga de controlar el derecho de nuestro cuerpo. Es decir, están cruzados. Al frente podremos ver el lóbulo frontal. En la parte superior está el lóbulo parietal y en la parte de atrás el lóbulo occipital. Abajo del lóbulo frontal se encuentran los ojos. De este lado podemos ver una imagen de un cerebro de aproximadamente 2 metros de altura. Se pueden ver perfectamente los surcos característicos de su masa cráneoencefálica. Aquí están dos imágenes. La primera se ve cómo está constituida la columna vertebral, junto con la médula espinal y cómo se conecta con el tronco encefálico y recorre toda la columna vertebral. Ahí hay 31 pares de nervios espinales. En la parte de arriba se puede ver el lóbulo occipital y en la otra imagen podemos ver el lóbulo prefrontal. Cabe mencionar que el cerebro se encarga de nuestros sentidos y en la cabeza podemos encontrar el de la vista, el gusto, el tacto y el oído. El cerebro tiene un lenguaje, las palabras. De este lenguaje son los impulsos nerviosos, generados por las neuronas que transmiten información. De la parte de la neurona que habla por los dendritas hacia la sección de la neurona que recibe el mensaje por el axón. Los pulsos eléctricos o palabras son parte de un mensaje que se transmite entre las neuronas. Un dato como referencia nos arroja un lamentable accidente de trabajo del señor Phineas Cage. Es que la parte de la conducta moral o ética moral se encuentra en el lóbulo prefrontal, o sea, en la frente. A esta persona se le incrustó un pedazo de fierro por el pómulo y le salió por la frente. Esto ocasionó un cambio en su manera de comportarse. Su conducta cambió radicalmente. Él empezó a mentir, robar y actuar completamente diferente. Ahí el descubrimiento. Más adelante podemos ver el sistema derecho, el hemisferio derecho que se encarga de lo artístico, de la imaginación, entre otros. El hemisferio izquierdo que se encarga de lo matemático, lo lógico, analítico, abstracto. El cerebro controla los movimientos voluntarios, el habla, la inteligencia, la memoria, las emociones y procesa la información que recibe a través de los sentidos. Controla la respiración, la frecuencia cardíaca, la digestión, la temperatura. Nos permite pensar, comunicarnos, manejar las emociones y formar opiniones. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Reinalda Mendoza. Yo les voy a hablar sobre la neurona. Acompáñenme. Las partes de la neurona son dendritas, soma o cuerpo celular, axón, vaina de mielina y botones terminales. El sistema nervioso está compuesto por millones de células nerviosas o neuronas. Las neuronas tienen una estructura interna similar a las de otras células, pero por fuera tienen forma de estrella. La parte principal se conoce como soma o cuerpo celular. Tienen ramificaciones llamadas dendritas y una más delgada diferente a todas las demás
que se llama axón. Al final del axón están los botones terminales que transmiten la información a otras neuronas. Tipos de neuronas. Las neuronas se pueden clasificar por su estructura y su función. Por su estructura decimos que son unipolares, con el axón y las dendritas fundidas, bipolares, con una dendrita y un axón, y multipolares, con un axón y muchas dendritas. Por su función, las clasificamos como sensoriales. Conducen impulsos desde los receptores hasta el cerebro y la médula espinal. Motoneuronas. Conducen el impulso desde el cerebro y la médula espinal hasta los músculos y glándulas. Interneuronas. No tienen contacto directo con estructuras periféricas y son responsables de la coordinación, integración e inhibición que ocurre entre la entrada sensorial y la salida motora. Continuamos con las células gliales. Las células del sistema nervioso que cumplen la función de soporte, aislamiento y protección de las neuronas son llamadas células gliales. Hay 3 tipos de células gliales en el sistema nervioso central. Astrocitos, que proporcionan soporte físico y nutricional a las neuronas. Además, asimilan los desechos de algunas neuronas muertas. Oligodendrocitos, que forman la capa de mielina sobre el axón de la neurona. Microglia, que tienen la función principal de digerir partes de neuronas muertas. Continuamos con la sinapsis. Se le llama sinapsis a la conexión que permite transmitir el impulso nervioso desde el axón de una neurona a las dendritas o cuerpo celular de otra neurona. El impulso nervioso siempre viaja en un sentido. Según donde se establezca el contacto, la sinapsis se clasifica en sinapsis exodendríticas, sinapsis axomáticas y las sinapsis axoaxónicas. Continuamos con la mielina. La mielina es una envoltura que actúa como aislante electroquímico y divide al axón en nodos. La información se transmite saltando de nodo en nodo y entre más mielinizado está el axón, más rápido viajarán los impulsos nerviosos. Las zonas no mielinizadas de la neurona se les llama nodos de Rambier. La pérdida de la mielina ocasiona graves trastornos al sistema nervioso, pues los impulsos eléctricos no se conducen con suficiente velocidad o se detienen a la mitad del camino. Hola, soy Jessica Esteban Santos del grupo de primero B de la licenciatura de Psicología. El día de hoy les voy a hablar del sistema nervioso. Él es aquel que nos transmite señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, incluidos los órganos internos. Tenemos que tener en cuenta que el sistema nervioso está constituido por el cerebro, el cerebelo, el tallo y la médula espinal. Todos los órganos se encuentran dentro del cráneo y la columna vertebral, y así mismo formando el sistema nervioso central. Además existe un sistema nervioso periférico formando los nervios, los ganglios nerviosos y la red neuronal intestinal. Las células encargadas de procesar esta información son las neuronas. Y a continuación les vamos a hablar de cada una de ellas. En el cerebro hay un tipo celular muy abundante en la corteza cerebral, que es la microglia. Aquí se aprecian los pequeños cuerpos celulares y las prolongaciones muy ramificadas de los neurolocitos. Están de igual manera los múltiples axones de los nervios olfativos de un ratón. Se han tenido como una novedosa técnica histológica, dando esa imagen policromada. Está igual la corteza cerebral de un humano, en la que las neuronas piramidales parecen bajorrelieves, semeja un bloqueo de granito en esta técnica microfotográfica. Los astrocitos rojos son células del sistema nervioso que ayudan a diversas funciones de las neuronas. Estas células producen una enzima llamada aromatasa verde. La coloración amarilla en la imagen refleja la presencia de los ambos componentes. Wow, qué interesantes son las células de verdad, que hasta la más pequeña estructura, como una neurona de la vida auditiva, es posible encontrar patrones geométricos de dimensiones minúsculas. Tenemos una neurona de la retina embrionaria del ratón que emite muchos axones, conos de crecimiento, en busca de la neurona con la cual conectarse. La forma triangular de las células piramidales de la corteza visual de un gato queda muy bien delineada en esta microfotografía, ya que fue tomada con un microscopio muy potente. Es posible observar muchas estructuras celulares que de esta forma sería imposible.
Neuronas glía, sus proyecciones y sus conexiones, el flujo de información a través de estas redes neuronales en el cerebro del ratón hace posible el control de los movimientos sean más finos de su cuerpo. Una sinapsis química de cerca. La capacidad de resolución de un microscopio electrónico es lo que permite ver cómo se abrazan dos neuronas en una sinapsis en una neurona de Purkinje. Dos conos de crecimiento de axones accionados de neuronas de molusco. En cultivo se encuentran la tinción específica de proteínas, permite ver aquí 3 estructuras celulares, en rojo los micróbulos, en verde el cono y en azul las vesículas. Hola, mi nombre es Stephanie y les voy a hablar un poco de las glías y de las neuronas. Empecemos con esta tinción, que es posible observar las neuronas piramidales del hipocampo que han sufrido daños estructurales. También tenemos la vista lateral del cerebro embrionario, que ayuda a dirigir el crecimiento de los axones neuronales. Por otro lado tenemos las neuronas de la certeza cerebral del ratón. Es posible distinguir dos tipos de células con funciones diferentes, unas teñidas de verde y otras de rojo. También tenemos lo que son los 3 nervios, que vienen en color azul y amarillo. Estos se conectan con los músculos a través de la sinapsis. Tenemos las neuronas de Purkinje del cerebelo, se ven en color amarillo, como resultado de la mezcla de 2 pigmentos. También, si podemos observar, tenemos un bosque de células piramidales de la corteza cerebral, que proyecta sus dendritas hacia la superficie del cerebro. La neurona piramidal de la certeza cerebral del humano, también podemos apreciar que las neuronas del Purkinje son el principal tipo celular del cerebelo. Las neuronas y la glía forman esta red compleja que se conoce como sistema nervioso entérico. Esto controla y coordina todas las funciones gastrointestinales vitales, como la movilidad, percepción y secreción. El crecimiento de axones es el cerebro de un pez. Cerebro de 5 días de edad aproximadamente, es dirigido por la tuberina. La glía en el hipocampo de la rata forma redes intrincadas. Después de un tratamiento experimental en el cerebro de una rata, se puede observar cómo las células del hipocampo se van regenerando. A través de la ingeniería genética se puede observar las neuronas y astrocitos del hipocampo de un mono. También vemos que las neuronas del hipocampo podemos ver cómo siguen el contorno de esta zona del cerebro de la rata. Después de 7 días en cultivo, los astrocitos forman conexión entre sí, dando origen a su forma. También vemos que la retina en el ojo de un mono tiene la estructura en capas, donde se ven las células que captan la luz. La técnica clásica de Golgi, que nos permite observar las neuronas granulares que tienen ramificación desde dendritas en forma de V. Podemos observar que también la ciencia se funde en esta imagen, dando una neurona de la médula espinal de un gato. Los axones de una neurona embrionaria crecen en presencia de una sustancia, que es la CHH, que normalmente se produce en distintos tipos de tejido. Grupos de células embrionarias de un ratón en cultivo, donde los axones de las neuronas del bulbo olfatorio cómo se van alargando hasta tener contacto con sus células blancas en el neuropilio. Por otro lado y por último, podemos observar que después de 7 días de una lesión del cerebro, los astrocitos del cerebro de una rata han reaccionado produciendo una proteína en forma de fibra, que viene siendo lo verde. Y pues eso sería todo de mi parte, amigos. Espero y les haya gustado y les haya sido de muchísima utilidad toda esta información. Hola, aquí podemos ver una neurona de la corteza cerebral del ratón. Las funciones de las neuronas rojas y verdes son diferentes y por ello se pueden teñir con pigmentos fluorescentes distintos.
A continuación vemos dos células de un neuroblastoma, que es un tumor canceroso de ratón, la cual forman esta imagen abstracta. El verde y el rosa corresponden a estructuras de soporte de las neuronas, citoesqueleto, y el amarillo al núcleo celular. Ahora bien, en 1906, Santiago Ramón y Cajal obtuvo el premio Nobel porque se descubrió la estructura básica del sistema nervioso. Todavía hoy usamos su metodología, que consiste en mirar y dibujar, mirar y fotografiar. Sin embargo, los avances científicos ofrecen hoy nuevas técnicas para visualizar los complejísimos micropaisajes. Aquí vemos que al confirmarse las neuronas se alargan formando lo que serán el axón y las dendritas. El citoesqueleto de estas células de un neuroblastoma de ratón se perfila nítidamente en colores azul y verde, y el núcleo en amarillo parece flotar sostenido por su estructura. Aquí podemos ver el cultivo de astrocitos provenientes del hipocampo de una rata recién nacida. Muestra la estructura filamentosa y microtubular de estas células. Puedo compartir que la visita al museo fue una experiencia muy buena. Me llevo como aprendizaje que el cerebro es como una central de cómputo muy compleja, y queda muy bien la frase de Hipócrates: la humanidad debería saber que el cerebro, y nada más que el cerebro, vienen las alegrías, el placer, la risa, el ocio, las penas, el dolor, el abatimiento y las lamentaciones. Así concluyo que el museo me permitió comprender y conocer mejor las funciones del cerebro de una manera resumida, dinámica, pero sobre todo muy divertida. Me gustó demasiado el museo, me llevó muchísima más información y una experiencia súper bonita, ya que tuve la oportunidad de convivir más con mis compañeras. Y las actividades que se encontraban dentro del museo eran muy entretenidas. Me gustaron demasiado. Me llevó más información que no tenía en cuenta. Me gustó saber acerca del funcionamiento que tiene el cerebro y cómo cada parte es fundamental para nuestro cuerpo. Hola, yo soy Yolanda González Noriega y como conclusión puedo decirles que me gustó mucho la plasticidad cerebral. Esto se me hizo muy interesante. ¿Cómo es que se va adaptando a la diversidad del entorno con cualquier actividad que yo realice? Por decir, yo permanezco en la bicicleta por cuestiones de trabajo algo de tiempo y puedo darme cuenta que mi habilidad ha ido mejorando, y eso me hace pensar que mis conexiones neuronales se han ido incrementando. Eso me gustó mucho de Universum. Hola, mi nombre es Aide. En conclusión, me llevo muy grandes aprendizajes, desde la importancia del sueño, tipos y funciones de cerebro, neuronas, corteza, un sinfín de aprendizajes. Me gusta mucho este tipo de trabajo porque ya interactuar directamente con ello me genera un mejor entendimiento. Para mí, este tipo de trabajos logró su objetivo, que es un mejor entendimiento de todo lo que es el cerebro. Bueno, en lo personal, el museo a mí me gustó mucho porque pude comprender y entender un poco mejor todo lo que conlleva el sistema nervioso, las células, las glías, el cómo todo trabaja para darnos una buena funcionalidad en todo nuestro cuerpo. Muchas gracias por ver el video y por la atención. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not